Estimado tutor y compañero, cordial saludo. A continuación explicaré la etapa 1, actividad de reconocimiento inicial. Mi nombre es David Vanegas Vázquez, pertenezco al CEAT José Acevedo y Gómez, del programa de Ingeniería Electrónica. Soy electromecánico e instrumentista industrial. Me desempeño laboralmente en el campo de automatización de procesos logísticos. Mis aficiones son el motorcycle, soy apasionado por las motocicletas y el camping. Espero contribuir cada uno de los compañeros en el desarrollo de este curso. Inicialmente, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo básicamente es un conjunto de secuencia lógica que permite solucionar un problema, con la característica que tiene un número finito de pasos. Estos deben ser precisos e indicar el orden lógico de realización de cada uno de estos. Este debe ser definido, y esto quiere decir que si se ejecuta el algoritmo varias veces, se debe obtener siempre el mismo resultado. También debe ser finito, donde inicia en una acción y termina con un resultado o solución del problema. La definición de un algoritmo, esta se debe escribir en tres partes inicialmente, que son la entrada, que corresponde a todos los datos necesarios que se requieren para que el proceso ofrezca unos resultados. Entonces aquí es donde se definen las variables del problema como tal. El proceso, que son los pasos necesarios para obtener una solución del problema a la situación planteada. Y los resultados, que son la salida del tercer paso del algoritmo, que son los resultados que arrojan en el proceso como la solución. Entonces básicamente el algoritmo es un conjunto o una secuencia lógica que nos permite solucionar un problema, cuyas características deben ser la precisión, la definición y la finitud. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo, como lo muestra nuestra secuencia en este diagrama, es la representación gráfica de un algoritmo. Es la representación detallada de forma gráfica de cómo debe realizar los pasos lógicos y operacionales para obtener un resultado, en donde vamos a utilizar una secuencia de símbolos que se relacionan entre sí uno a uno y que nos indican un orden lógico para poder ejecutar cada uno de los procesos. Entonces arranca con un inicio y con un final y la impresión del resultado del proceso lógico que realizó el algoritmo, en donde vamos a tener unos condicionales, donde vamos a tener unas condiciones de decisión y unos procesos y unas actividades. ¿Qué es un pseudocódigo? El pseudocódigo es un lenguaje simplificado entre el programador y la máquina, hecho por el programador en su propio idioma, utilizando palabras que indican el proceso a realizar. Las palabras más comunes que vamos a encontrar en los pseudocódigos son el inicio, el fin, el leer, escribir, sin, sinos, fin, sí, para, mientras que, fin, mientras que, repita, hasta o regresar, con el fin de describir un algoritmo y poder comprender mejor su estructura, donde el lenguaje simplificado no puede ser compilado, ejecutado ni corrido por la máquina. Una característica de los pseudocódigos consiste en la margen izquierda, como lo encontramos aquí en esta gráfica, con el fin de organizar el pseudocódigo. Las diferencias entre los diagramas de flujo y los pseudocódigos. Inicialmente, en los diagramas de flujo vamos a encontrar que su representación es gráfica. En los pseudocódigos su representación no es gráfica debido a que su representación es en forma de texto. En los diagramas de flujo hay una lista detallada de las actividades a realizar. En los pseudocódigos hay una serie de normas léxicas y gramaticales. En los diagramas de flujo es la representación gráfica de las operaciones que debe realizar un algoritmo, mientras que en los pseudocódigos representan en forma descriptiva las operaciones que debe realizar un algoritmo. En los diagramas de flujo se tienen diferentes símbolos que indican procesos. En el pseudocódigo la representación es más narrativa. En los diagramas de flujo los símbolos se relacionan entre sí mediante líneas que indican el orden que debe ejecutar los procesos. Y en el pseudocódigo se utilizan palabras que indican el proceso a realizar. En esta parte gráfica podemos observar que la representación es en forma de texto para los pseudocódigos y para los diagramas de flujo es en forma gráfica, como lo encontramos acá mediante símbolos unidos mediante líneas, en donde tenemos un inicio, un fin, un resultado, ingresando unas variables y un proceso.
Y en los pseudocódigos pues encontramos de forma de texto, donde vemos un inicio, un fin, unas instrucciones, un orden lógico para encontrar un resultado. ¿Qué similitudes hay entre estas dos? Entre los diagramas de flujo y los pseudocódigos. Inicialmente, que es la representación de un algoritmo, que son unas secuencias lógicas que nos permiten solucionar un problema, que están constituidos, están estructurados por una entrada, un proceso y una salida, que deben cumplir con las características de un algoritmo, que deben ser precisos, deben ser definidos y deben ser finitos, y que nos permiten dar solución a un problema mediante operaciones. Contienen una estructura y se utilizan como una metodología para la solución de un problema. ¿Cuáles son las fases necesarias para resolver un problema mediante la lógica de programación? Básicamente encontramos una estructura de tres partes, que son el análisis del problema, el diseño del algoritmo y la verificación del algoritmo. En el análisis del problema, en esta fase se requiere una clara definición donde se contemple exactamente qué debe hacer el programa y cuál es la solución que se debe encontrar. Dado que se busca una solución por un algoritmo donde se precisan especificaciones detalladas de entrada y salida. Entonces aquí básicamente declaramos nuestras variables del problema, qué es lo que debemos encontrar, qué tenemos inicialmente para poder pasar al siguiente paso, que es el diseño del algoritmo. El diseño del algoritmo determina qué hace el programa, cómo se hace la tarea solicitada y también dónde se declaran las variables, las entradas como tal, las salidas y los procesos para generar un resultado. Se escoge el tipo de estructura a desarrollar si se realiza por gráfico, ya sea en el diagrama de instrucciones o por instrucciones de texto. Y la verificación del algoritmo está orientado a la comprobación del correcto funcionamiento del pseudocódigo planteado. Los conceptos de verificación, prueba y depuración son en cierta medida similares y en cierta medida distintos. Las técnicas de verificación de programas no persiguen aumentar la fiabilidad del código, sino demostrar que no contiene errores. ¿Cuál es la importancia de los algoritmos como fundamento de la programación en las computadoras? Los algoritmos permiten desglosar el problema en subproblemas, que se interrelacionan entre sí para la solución de un problema. El algoritmo permite relacionar variables, entradas y procesos donde se requiere creatividad y conocimientos profundos de la técnica de programación. En esencia, la solución de un problema se puede expresar mediante un algoritmo. En la programación, los algoritmos son más importantes que los lenguajes de programación o las computadoras, ya que el lenguaje de programación es tan solo un medio para expresar un algoritmo y una computadora en sí es un solo procesador para poder ejecutar este algoritmo. Las referencias utilizadas o referencias bibliográficas utilizadas para desarrollar este video y esta actividad inicialmente de reconocimiento, utilizamos el libro de Johannes, Fundamentos de la Programación, Problemas, Algoritmos y Estructuras, en donde se utilizó ciertos parámetros que nos dicta el autor para entender los conceptos de algoritmo, diagrama de flujo, pseudocódigo y las diferencias y similitudes que hay entre ellas. Muchísimas gracias por su atención.